Muy buenas tardes a todos y a todas y a todos. El día de hoy, la UAM Azcapotzalco, en la Librofest, en su 10ª edición, tiene el honor de presentar al autor. Muy buenas tardes a todos. Hoy, en el cuarto día de la Librofest, en su edición número 10, la UAM Azcapotzalco tiene el honor de presentar al autor del libro Termodinámica aplicada para ingenieros, el autor Gerardo Aragón González. En este momento les voy a leer la semblanza del autor. El profesor Gerardo Aragón González es licenciado en Física y Matemáticas de la ESFM del Instituto Politécnico Nacional desde 1977. Tiene el grado de maestro en Ciencias y en Matemáticas en la selección de estudios de posgrado e investigación de la ESFM en el Instituto Politécnico Nacional. Él es profesor fundador titular desde 1994 en el Departamento de Energía, en la Unidad Azcapotzalco de la UAM. Fundador e integrante desde 1992 del Programa de Desarrollo Profesional de Automatización en esta universidad. Beca de reconocimiento docente de los grados académicos de la permanencia desde 1996 y de la trayectoria académica desde 2012. A la fecha, y estimula la docencia e investigación 18 veces. Ha participado como sinodal en 2 exámenes de maestría y 20 de licenciatura en la SFM del IPN. Ha dirigido 2 tesis de maestría y ha dirigido 9 tesis de licenciatura individuales y una colectiva. Ha dirigido más de 25 proyectos terminales en la UAM Azcapotzalco. Hola, ¿qué tal? Es un gusto darles la bienvenida a cada uno de ustedes. Para mí es un honor y un placer estar aquí hoy para presentarles el libro Termodinámica aplicada para ingenieros, cuyos autores son Gerardo Aragón González y Alejandro León Galicia, y a quienes también les doy la más cordial bienvenida, y especialmente al profesor Gerardo. Bienvenido. Este libro, estoy segura de que capturará su atención y enriquecerá sus mentes. En las próximas palabras, exploraremos juntos las páginas de una obra que no solo es un compendio de palabras impresas, sino una puerta hacia mundos desconocidos, ideas inspiradoras y reflexiones profundas. Quisiera citar las palabras que los autores han plasmado para la presentación de este libro. Entre los propósitos de este texto se destaca uno: explicar por qué funcionan los ciclos Rankine, Brayton, Rankine y de refrigeración, en los cuales las sustancias de trabajo son agua y el refrigerante R134A. En el análisis de los ejemplos y los ejercicios que se incluyeron en forma integrada, balances de masa, energía y entropía, y el de exergía, disponibilidad. De estos ciclos y de los dispositivos con los que lo conforman, turbina, compresor, caldera, condensador, válvula de expansión, evaporador, etc. Además, también realizamos el análisis para otros dispositivos importantes de ingeniería. En este sentido, el texto muestra un enfoque diferente a otros que existen en la literatura. Por ejemplo, Sontag et al. Del 2003, Sengel 2009 y Powell 2018. Palabras de los autores. En el arte de presentar un libro, nos sumergimos en la esencia de la creatividad y la expresión humana. Este libro, que tengo el privilegio de compartir con ustedes, no solo representa el esfuerzo y la dedicación de sus autores, los profesores Gerardo Aragón y Alejandro León, sino que también nos invita a un viaje único, donde las palabras se convierten en ventanas que nos permiten asomarnos a nuevas realidades y perspectivas. A lo largo de esta presentación, descubriremos los temas centrales que dan forma a esta obra,
exploraremos los temas y las emociones y todo lo que evoca. Cada página es una invitación a la reflexión, un desafío intelectual y, en última instancia, una celebración de la capacidad humana para narrar, aprender y crecer en la ingeniería. Es mi deseo que al final de esta presentación sientan la misma emoción y curiosidad que experimenté al sumergirme en las páginas de este libro. Sin más preámbulos, les invito a embarcarse en esta travesía y descubrir un mundo nuevo entre las líneas y las palabras que conforman esta obra única. Disfruten el viaje. Para comenzar esta presentación, entonces, primero, como ya le dije, le doy la bienvenida al profesor Gerardo y de ahí nos sumergiremos en preguntas que nos darán una visión más clara del contenido del libro, termodinámica aplicada para ingenieros, y sobre todo podremos evaluar la utilidad para comprender y aplicar los principios termodinámicos en contextos prácticos de ingeniería. Bienvenido. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a los que están. Hay pocos, pero es importante que venga la gente que quiere venir. ¿Sí? Bueno, primera cosa, les quiero hacer una cita de un autor que decía que la termodinámica, cuando se lee por primera vez, cuando se aprende por primera vez, no se entiende nada. Entonces, cuando la leen por segunda vez, tampoco. Así es la termodinámica. La termodinámica nace de la máquina de Watt. Él realmente hace su patente en 1770 y hace que el imperio británico se constituya como un gran imperio. ¿Por qué? Porque la máquina de Watt fue el primero que inventó las cosas de automatización. ¿Sí? Eso permitió, la gente cree que se hizo para los ferrocarriles o para cuestiones de ese estilo y no fue así. La máquina se hizo para producir más algodón. O sea, fue para impactar la industria textil. Entonces, en ese sentido, después se aplicó en ferrocarriles y algunas partes de eso. Bueno, de las cosas que platico antes de entrar en materia del libro, les puedo decir también que James Watt era escocés y era el Reino Unido el que se hace imperio, pero a su lado está Francia. Entonces ahí estaba Nicolás Carnot, ¿sí? Y él pues retoma, ahora sí como Juan Escutia, se pone la bandera francesa y dice: yo voy a hacer la máquina más eficiente que haya. Él escribe una memoria en 1824 que se llama Sobre la potencia motriz y las máquinas de fuego. En aquel entonces estaban confusas, casi no había nada acerca de la termodinámica. Entonces Carnot toma ideas, inclusive que hasta la fecha están en juego, pero fueron muy debatidas en esas épocas, que es la idea de calórico le llamaban. La gente pensaba que era una sustancia que se apoderaba de los cuerpos, así como el agua. Porque ya estaban los trabajos del conde Rutherford, y disparaban una bala de cañón y se calentaba. Se llenó de calórico, ¿no? Bueno, lo de calórico, creo que hasta la fecha hay gente que cree lo de calórico, como creen que no creen en la evolución de Darwin, ¿no? Así está en ese nivel, ¿no? Pero hay gente que escribe libros todavía sobre eso. Sin embargo, Carnot se le puede considerar el padre de la termodinámica, o sea, porque dio la parte teórica. Por supuesto, pues que es la máquina más eficiente, pero desde el punto de vista de ingeniería no se puede construir.
Entonces, él se dio cuenta que no podía tener máquinas 100% eficientes y que no, pero que la eficiencia de su máquina Carnot era la máxima. O sea, planteó una cota superior a las máquinas térmicas, que sigue viviendo hoy. Hasta la fecha se sigue manteniendo. Entonces, bueno, esto les platico esta introducción porque es interesante, porque la gente piensa que James Watt inventó la máquina. No, él hizo innovación, y eso es bien importante. Entonces ahí, aparte de la tecnología, está la innovación. Carnot no hizo teóricamente. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia. Entonces está la termodinámica, inclusive varios físicos no tienen ciertas cuestiones de decir no es cierta la termodinámica. Pero yo lo que quería resaltar con esto es que la termodinámica es algo profundo, por eso me señalaba la frase del inicio, y que cuesta trabajo. Incluso hay también otra frase que dice que el que no sabe termodinámica, no ha leído de termodinámica, es como si no hubiera leído Don Quijote. Tiene frases que se requiere saber. ¿Qué pasa con entonces empiezo? Entro al tema que nos compete. La termodinámica, el libro empieza continúa un libro que se hizo hace 12 años en texto virtual y se hizo para el SAI, que se llama Termodinámica y Guía del SAI. Ese se vende, ya no sé si se vende todavía, pero existe el libro, está en Flash y ya lo estoy actualizando también. Ese libro trata, la idea que tiene es trabajar los ciclos de potencia, pero sobre todo los de motores de combustión interna, como son los autos, como son los camiones e incluso los aviones. ¿De acuerdo? Bueno, continúo. La idea de Carnot fue la que pudo proponer estos motores. ¿De acuerdo? Entonces en el libro anterior platicábamos explicar cómo funcionan los motores, porque muchos de nuestros ingenieros, los alumnos de ingeniería, del alumnado de ingeniería, pues no entienden, ¿no? A veces cómo está el motor de gasolina, digamos, si uno lo ve así como, y menos ahora con tanta electrónica, que hay computadora, pero el principio es básico. Entonces hay esos motores de combustión interna. Los invito a los que estén interesados a leer de preferencia antes de leer este libro, porque este libro ya fue construido con base en ese libro. En este libro solamente, por ejemplo, la termodinámica de ese libro entran 10 carreras de ingeniería, o sea, se llaman todos. En este libro solamente 4 carreras la llevan, que es física, mecánica, eléctrica y ambiental. ¿De acuerdo? O sea que no es así para todo el mundo, por alguna razón. No quiero comentar. Pero lo que se hace en este libro, hay un concepto que nació, bueno, platico un poquito más de historia. Después se dan cuenta los físicos, siempre, no me acuerdo dónde lo leí, pero hace muchísimos años que lo leí, decía que el calórico como sustancia pues no estaba funcionando, ¿no? Porque aparece Lenzul en los 40 y un Meyer, que también tenía las mismas ideas del calor, y mide el equivalente mecánico del calor. ¿De acuerdo? Y él demuestra que en un ciclo el trabajo realizado es igual a todo el calor invertido, ¿no? Pero lo coloca como energía. Ahí fue donde los físicos vieron que para que se conserve la energía, pues tenemos que decir que el calor es energía, ¿no? Entonces eso lo hace Joule. El otro que aparece en la escena es Clausius, y él es el primero que propone la primera ley de la termodinámica, que es
es la conservación de la energía esencialmente. Y luego propone, más adelante, propone la segunda ley de la termodinámica. Entonces después voy a hablar un poquito más. Entonces en este libro que estamos presentando, entramos con los ciclos de potencia, pero ya no los ideales. O sea, siempre en las carreras hay las partes ideales y la entropía, que sale con la segunda ley, pues es un concepto que a todo el mundo le causa aspereza, es difícil de entender. Entonces, el primer capítulo del libro retomamos ya no los ciclos ideales, sino ya ciclos que tengan irreversibilidades, es decir, que haya cambios de entropía. La entropía mide cómo se degrada, o sea, es el que dice cómo se transfiere la energía. Eso es lo que dice la entropía. Entonces, bueno, así, en forma simple. ¿Qué pasó? Pues Clausius fue el que introdujo la palabra entropía, inclusive su etimología significa algo así como caos, cosas así. Cada quien le da el significado. Pero desde el punto de vista termodinámico es muy importante tener la entropía presente, porque es la que nos está diciendo cómo se está degradando la energía. Ese es el concepto principal. Entonces, en el primer capítulo lo hacemos, bueno, retomamos el libro anterior con todos los balances de entropía, damos 3 medidas de la entropía. Por ejemplo, si es un proceso térmico, ninguna variable termodinámica se mueve, la única que se mueve y mide es la entropía. También la entropía fue la que le dice que el calor que se le suministra a una máquina no se obtiene completamente, sino que tiene que forzosamente rechazar el calor. Y ese rechazo de calor es la medida que da la entropía. Pero también en los procesos adiabáticos la entropía sirve para ver las irreversibilidades. Entonces, en el primer capítulo nosotros pusimos irreversibilidades en los ciclos de potencia. En esa parte, la última parte que dije, ahí nos metimos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se han llevado termodinámica, han oído hablar de la eficiencia de una turbina, la eficiencia de un compresor, que son datos de catálogo. Si ustedes van y compran una turbina, pueden obtener el dato de la eficiencia. Entonces, se hace, si lo ven en el ciclo Brayton, los componentes son fundamentalmente hay una turbina y hay un compresor. Entonces ahí es donde se ve que las expansiones y las compresiones adiabáticas reversibles, la entropía no cambia, las irreversibles sí cambian. Entonces, ¿qué se obtiene con esto? Obtenemos algo muy interesante, eficiencias más reales que las que nos presentan los ciclos ideales. Para que tengan una idea, por ejemplo, el motor de gasolina da como, el ideal da como 60, 50, 60%, y el real da 30, 35%. Entonces, si meten estas irreversibilidades, pues baja 40, no es exacto. Todavía faltaría ver la combustión, que la mezcla de combustible. Sí, o sea, que todavía hace falta afinar el modelo, pero ya está más cercano a la realidad. Entonces, ¿qué buscamos con esto? Que los alumnos empiecen a ver que se puede aterrizar cositas interesantes, ¿no? Y que pueden tener eficiencias de sus máquinas. Por ejemplo, en el caso ideal, si es una máquina de gasolina, lo que se obtiene es una eficiencia en función de lo que se conoce como la relación de compresión, que es volumen a cámara abierta del cilindro, volumen a cámara cerrada del cilindro. Y esa da una idea, ¿no? Y aquí puedo platicar también el caso de Ford. Henry Ford, todo el mundo lo confunde como el que hizo el automóvil, y no hizo el automóvil. Él lo que hizo fue algo que es innovación, hacer la producción en serie.
Y eso hizo que llegaran hasta las granjas. Hizo su famoso Forte. Entonces, en ese sentido, pero su relación de compresión era 4. Y pues, Ford estaba feliz, Henry Ford estaba feliz porque ya había dicho. Estoy hablando de 1910, la segunda década del siglo pasado. Pero en la tercera década, en los 20, la General Motors dice, no, subamos la eficiencia a 8. Y la suben a 8 y derrumban al pobre de Ford, se hace muy competitivo y viene la lucha, ¿no? Entonces, más o menos una relación de compresión de 8 ya fue usada desde los 20, una relación de compresión de alrededor de 12 las tienen los Mercedes-Benz, carros muy lujosos, para que tengan idea. En el caso del ciclo diésel, como ven, tiene una relación de compresión más alta, 15, 16, y eso por eso su utilidad es en el transporte de los trailers, en los camiones, por lo mismo, ¿no? Porque soy así diferente al motor, no sé si me lo percibí. Pues no los invito a que lo perciban, ¿no? Suenan diferente, diésel y gasolina. Entonces, bueno, nosotros lo que buscamos ahí es que entendieran la entropía, sobre todo. Ese fue el último capítulo que escribimos en el texto anterior. ¿Y a qué hacemos balances de entropía con gas ideal? Todo es con gas ideal. Y una de las razones es que la mezcla aire-combustible, el 70% es aire. Entonces podemos suponer que no entra la gasolina. Entonces trabaja con aire que a condiciones ambientales se le puede considerar gas ideal. Eso es de lo que trata el tema. Si hay alguna pregunta, me la pueden hacer. Bueno, a mi turno. Sí. Listo. Creo que después de esta introducción, casi ya me ganó las preguntas y ya se dieron respuesta a algunas que yo tenía preparadas. Sin embargo, sí quisiera contextualizar y con la primera pregunta que quiero plantear es: ¿cuál es el enfoque principal de la termodinámica en el libro y cómo se aplica a situaciones específicas relevantes para ingenieros? Bueno, la idea de, primero, último, es relevante en ingeniería porque nos dice cuándo un sistema es óptimo. Pero para eso entran muchas variables. Aparte de la energía, también entra la entropía, como acabo de platicar, pero también entra la exergía. Entonces la exergía es la que nos dice, para que entiendan la diferencia, la entropía no toma en cuenta el ambiente, y la exergía sí. Entonces hay alguien que dice la energía se conserva, la exergía se destruye. Así está. Ya no les cuento lo de Clausius. Clausius en su artículo de 1880, él puso la entropía va a un máximo. Entonces vamos a una muerte. Ya ven que era fin de siglo y pues todo el mundo se puso muy de nervios y todo eso. Y vendió cosas. Y sí, es lo que nos está diciendo. Cada vez que usamos un auto, hay pérdida de calor. Se degradó el calor y ese calor ya no lo puedo usar ni para calentar una taza de café. Ese es el problema. Y ese es el problema que discuten en la COP, por supuesto. Es verdad. Sí. Con respecto a, ya nos comentó acerca de entropía, pero ahora regreso a esa pregunta, y nos comentó acerca de la exergía. Ya vimos la diferencia entre estos dos conceptos. Sin embargo, ¿cómo se tratan los conceptos de exergía y eficiencia exergética en el contexto de la ingeniería, justo en el libro? Bueno, perdón, me gustaría comentar el capítulo 2. El capítulo 2 está destinado al ciclo, a cómo funciona una planta de fuerza de vapor, es decir, una central termoeléctrica. Usa ciclo combinado, un ciclo Brayton y un ciclo Rankine.
Así funciona página, la planta de la central termoeléctrica del Valle de México. Así funciona. El ciclo combinado y además ya utiliza gas, ya no utiliza carbón, ni petróleo, ni combustorio, que era lo que usaban. Por eso tenemos mucha contaminación, por cierto. Entonces, ahí se usa, es lo que se trata el cómo funciona. Ahora, hay dos aspectos. Si es el ciclo Brayton, se trabaja con aire, es gas ideal, hay fórmulas, hay todo. Y si es el ciclo Rankine, trabaja con agua, que sí trabajó en la máquina de Watt también. Y para ello se requieren tablas de propiedades termodinámicas. Eso les ocurre al alumnado, es un choque. Ellos piensan y me dicen, bueno, que no hay fórmulas. No, es que la ingeniería es eso, son de tablas de propiedades. ¿No? Si ustedes van a algún día querer sacar una sustancia refrigerante, ahorita yo puse el 134A, pues ya está el 135. ¿Quién lo hace? La DuPont. Y quieren hacerlo, tienen que entregar las tablas, porque no hay otra manera. O sea, el agua a 1300 se comporta como gas ideal, pero el agua, así como la tenemos, no se puede. O sea, no hay fórmula, no se ha encontrado una ecuación. Y no creo que se encuentre, por muchas razones, pero no se va a encontrar. Porque hasta demostrar y buscar eso. Entonces, lo importante en ingeniería son las tablas y los diagramas. Entonces, en ese sentido cambia, ¿no? Entonces, explicamos el cómo funciona, y ya que explicamos el cómo funciona, usamos algo que a nuestro juicio es muy importante y que es el impacto sobre los planes y programas de estudio. Eso nosotros publicamos artículos en esa dirección, y recuerdo que las tablas me decían a mí que eran muy difíciles, y pues resulta que son algorítmicas. Entonces en un trabajo publicamos la cuestión que demostramos que era algoritmo. Entonces, mediante algoritmos pueden encontrar los valores de las tablas. Y así es como está escrito en el segundo capítulo. Entonces logramos. Entonces lo que se dedica al segundo capítulo fundamentalmente es a enseñar al manejo de tablas. Una tarea que de ahí, en mecánica de fluidos, en transferencia de calor, van a usar tablas. O sea, si quieren comprar un compresor, requieren unas tablas o un diagrama. No se puede, no hay una ecuación de un compresor ni de una bomba. ¿De acuerdo? Entonces, lo que me preguntaba lo de la energía, lo voy a detener un poquito. Quisiera decir que en el tercer capítulo, lo que hacemos es usar balance de energía, balance de entropía, puntos, cosas que en los libros tradicionales nomás se quedan con la energía y luego después la separan. Y nosotros dijimos, no, vamos a juntarlos. Y usamos el modelo de régimen permanente, que también es conocido como el régimen estacionario o el flujo estable, estado estable. Yo me quedé con régimen permanente. ¿Eso qué quiere decir? Que el tiempo no es importante. El tiempo es importante y no usamos la formulación integral que tienen casi todos los libros, porque no tiene caso. El modelo de régimen permanente, pues ya lo podemos manipular. Eso es lo que hacemos. Entonces, en el capítulo 2 partimos de ese hecho y ahí vamos con la idea de aplicar la primera ley, pero con el uso de tablas. Entonces ahí sí la presentamos los ciclos Rankine, que son importantes por sí solos, y los ciclos de refrigeración. O sea que con el refrigerante 134A pues usamos los ciclos de refrigeración. Y al final ya hacemos un cálculo sobre el ciclo combinado, que yo no lo he visto en los libros. ¿Por qué no lo hacen? Pero a mí se me hizo muy interesante saber cómo ahí tiene uno que combinar todo el formalismo de gas ideal y el uso de tablas para encontrar eficiencias. ¿De acuerdo? Y de hecho hay
Lo que sí, bueno, enfatizar, eso fue trabajado ya. Tanto los balances de entropía para gas ideal y las tablas, la luminosidad en las tablas, fueron hechos, están publicados en la revista mexicana de física, que es una revista de alto impacto, Entonces, significa que no estábamos tan mal, pero nosotros lo incluimos en forma más elemental en el libro. Pero bueno, ese es el capítulo 3. En el capítulo 4, ahí hicimos la segunda ley de la termodinámica. Pues miren, la segunda ley de la termodinámica dice que nada es gratis. Siempre les digo a mis alumnos eso. O sea que eso no free lunch. O sea, el lunch no es gratis. Tiene que, siempre se gasta. Eso, y eso deberían aplicarlo en la vida, inclusive, pero no se vale, no me lo estoy comentando. Porque, oye, ¿quieres que yo hable? Pues que no es gratis que yo hable. Tiene que pagar, ¿no? Pero bueno, aquí no voy a cobrar. Entonces, la segunda ley de la termodinámica lo que dice es que, a mí me gusta mucho, hay dos postulados. El postulado de Clausius que dice que no pueden tener un refrigerador, no se les voy a platicar como dice, no se los cito como dice, no pueden tener un refrigerador que no requiere electricidad. Eso sí lo saben, ¿no? Y es muy intuitivo. A mí por eso me gusta más eso. Y el postulado de Kelvin Planck nos dice que no pueden tener una máquina térmica que solamente intercambie calor y produzca trabajo, o sea, eficiencia 100%. Se prueba lógicamente que los dos son equivalentes. Bueno, puedo comentar que de la segunda ley hay como 32 postulados y todo el mundo se ha dedicado a hacer más. Pero ven hasta un libro donde sacan postulados de segunda ley, pero con eso todo es suficiente. Y con eso nos la pasamos. Entonces, lo interesante que Clausius propuso, él fue el que usó la idea de calor reducido, que ya estaba desde capítulos anteriores. Calor reducido puso Q sobre T. De hecho, algunos historiadores de la ciencia dicen que ese Q, calor entre la temperatura, ya la había usado Carnot. Porque Carnot nomás escribió una obra y se lo llevó la peste a los 32 años. Entonces, una pena, ¿no? Un trabajo formidable. Y es un trabajo que es medio científico y de ingeniería. Si algún día lo pueden leer, que lo publica el Politécnico. Es un trabajo. Sería interesante verlo, es como novela, ¿no? Pero bueno, diciendo lo del refrigerador, sacó la entropía, fue el que la propuso Clausius. Y Clausius, al proponerla, fue cuando dijo la entropía de un sistema aislado. Si adentro del sistema aislado hay irreversibilidades, la entropía crece. Y crece y va para un máximo, que se retoma otra vez lo que había dicho del máximo. Sale la entropía, entonces se presentan los balances de entropía junto con los balances de energía, y si ahí empieza uno a ver. Porque uno puede aplicar un balance de entropía para demostrar que no hay que lo que se están proponiendo es imposible hacerlo. De hecho, eso es lo que dice él, es imposible. Si la entropía es negativa del sistema aislado, si llega alguien, eso siempre les digo a mis alumnos, bueno, si llega alguien y les dice, les vende una máquina que da estas características y todo, pues a ver, la entropía es imposible. Entonces, lo que me está vendiendo me está transando, ya que eso es muy común, ¿no? Eso que me están transando, no se va a tener máquinas 100% eficientes. Entonces, la entropía tiene esa cosa. Entonces, bueno, la energía la platico al final porque realmente es un tema interesante, pero el capítulo 4 lo hacemos para el régimen uniforme, estado uniforme, flujo uniforme. Ahí la variable del tiempo entra. No es tan vital, pero sí sirve para el llenado de tanques, sirve para cuando
quiero que cierta corriente de vapor se vaya a tal lado, ¿sí me entiendes? Y se almacena. Para eso sirve la centralidad. Digo la centralidad. El estado uniforme, el régimen uniforme. Entonces también de nuevo se resuelve con todo, para sistemas cerrados, abiertos. Bueno, un sistema cerrado es el que no intercambia, solamente puede intercambiar energía. Y un sistema abierto intercambia también. Y hay flujo de energía. Hay flujos másicos. Hay flujos másicos. Entonces, de eso en general se trata. En el último capítulo, lo que es la exergía es realmente poner la entropía más, y lo dice aquí. Si ven la portada, que a mí me gustó mucho, es para N depósitos de temperatura y el cambio de exergía. Y si ven, hay un pedacito que dice, ahí está la atmósfera. O sea, la atmósfera mete su cuchara. Esa es lo que hace. Entonces, es la diferencia. Por eso es más general la exergía. Y de hecho yo conozco trabajos, porque de hecho tengo una línea de investigación que es de optimización de ciclos de potencia, y lo que me dedico es a analizar la exergía de un ciclo. Y lo que trato de explicarlo, ¿no? Esa es la idea. Bueno, preguntas tengo muchas, pero voy a ir solo abordando algunas. Sí, porque yo quería saber así pues bueno, cómo se aborda la energía y la entropía y la temperatura, conceptos fundamentales de termodinámica, en el libro, pero ya nos lo comentó el profesor Gerardo. Entonces, siguiendo con eso, ya también notamos que hay aplicaciones prácticas, ¿cierto? Entonces, quisiera saber, ¿qué aplicaciones prácticas de la termodinámica en la ingeniería, posiblemente como la generación de energía, los procesos industriales o el diseño de sistemas térmicos, se abordan en el libro? Pues son muchos ejemplos. Son muchos. Por ejemplo, el aire se aplica mucho para abrir las puertas del metro. Por ejemplo. Y de hecho nosotros tenemos toda la parte de hidroneumática en un laboratorio de 113 y se usa aire, ahí fundamentalmente, también usamos aceite, también usamos electricidad, o sea que todo esto tiene que ver, es fundamental la termodinámica para empezar a entender todo este tipo de fenómenos que se están dando. Y por ejemplo, tratar de, ya ven que están muy de moda las energías eólicas, las energías limpias, le llaman. Y bueno, acabamos de presentar, se presentó en una revista que hicimos de divulgación, que fue el martes, hicimos la presentación, y ahí uno de los trabajos habla sobre energía eólica en el mar. Y ese se gasta combustible. Y todo el gasto de combustible es bastante caro. Y uno dice, es energía limpia. Y ahí hay que tener cuidado. Quiero decir, también necesita haber una termodinámica para darse cuenta que si gasta combustible, cuánto es el gasto y cuál es el costo-beneficio, ¿no? De una eólica, o si la infraestructura requiere mucho mantenimiento, que es igual con los paneles solares. A mí me han dicho, ya conozco inclusive familia que tiene paneles solares y siempre les digo, ¿cuál es el costo-beneficio? No, pero ya en 10 años. Pues 10 años es un montón. Porque la infraestructura de mantenimiento que se le está dando, igual también puedo hablar de los automóviles híbridos. Ya ven que están los automóviles, usan una batería de litio. Y por cierto, ahí usan un ciclo que no es muy popular, que es de combustión interna, que es el ciclo Atkinson. En esos, por ejemplo, la pila es muy cara. Y la tecnología de la pila, pues no es mexicana. Entonces, viene del otro lado. Y sale muy cara. O sea, si a mí me cuesta, me decían otra vez que costaba como 80,000 pesos cambiar la batería. Yo les digo, ¿cuánto
lo haces en gasolina. Y lo mismo sucede con los eléctricos. Los eléctricos dependen de las centrales termoeléctricas. Esos son los aspectos que la gente no toma en cuenta, ¿no? O sea, sí, o sea, la termodinámica es importante, sobre todo para saber, como les decía, para saber cuándo no nos están engañando un vendedor de máquinas, ¿no? Que se engañen, o un vendedor de autos. Si van a comprar un auto, pues una relación de compra. Yo lo que checaría es la relación de compra. A ver si tuviera. Si subieron que sea 8, 9, 10, están más de kilómetros por litro. Sí. Vamos a cerrar, casi cerrar, con dos preguntas. Digo dos porque están totalmente asociadas. Y es justamente, ¿cómo se presentan y resuelven los problemas típicos de la termodinámica? Que igual ya lo vimos, que los ingenieros pueden encontrar en su práctica profesional. Vamos a ver qué onda con esto. Y además, si existen secciones dedicadas a las últimas tendencias o avances en termodinámica aplicada que puedan ser de interés para ingenieros en el campo. Bueno, sobre la primera pregunta, pues sí, ya está. Hay muchos ejercicios, vaya que hay un montón de problemas, ejemplos. Hicimos mucho en ese respecto. En cuanto a la... Temas de interés actuales. El tema de interés, va a seguir viva la termodinámica, no acaba. Está todo abierto, ¿no? De hecho, por ejemplo, hay líneas de investigación de minimizar la generación de entropía. Y eso es uno de la Universidad de Duke que se dedica a eso. Inclusive lo está haciendo dice que las parvadas vuelan, las parvadas vuelan ahorrando energía. Entonces también está abierto, todavía no se han hecho esos modelos, están muy discutidos, ¿no? Y también la exergía. Por ejemplo, miren cuántos, porque arbitro trabajos de investigación y me llegan trabajos de chinos que bueno. Los chinos se aplican la cosa naval. La cosa naval utilizan un gran terreno. Entonces, si les interesa, y uno ve la afiliación y dice Escuela Naval a la China. No, los nombres de China, porque están en China. Los aprenden, pero esa es la idea. O sea, sí, no, tiene mucho. Hay fronteras, y toda es en boga. Y de hecho es como fluidos. Fluidos tiene una ecuación en Navier-Stokes que no se ha resuelto, fue planteada en el siglo XIX y no se ha podido resolver. Y ya para finalizar les cuento una anécdota de un gran físico soviético. Él decía que cuando se muriera, hay dos problemas. El problema de los tres cuerpos, que es el Sol, Luna, Sol, Júpiter y Tierra, pues ahí no lo han podido resolver. ¿Sí? Eso no se puede resolver. Y el otro problema es la turbulencia, el fluido, y la turbulencia del aire también. Y él decía que cuando se moría le iba a preguntar a Dios sobre esos dos problemas. Y él decía sobre el primero, los tres cuerpos, va a tener algo que decir. Sobre el segundo, no creo que tenga nada. Ok, yo espero que después de esta charla no solamente aparezcan nombres en chino, sino también nombres de personas de la UAM interesadas en toda esta temática. Y pues bueno, ya nada más para cerrar, quiero concluir con todas las ideas que se han vertido. Como hemos notado a lo largo de esta presentación, este libro es el desarrollo, seguramente, a través de los años de los autores, quiero remarcar, Gerardo Aragón González y Alejandro León Galicia, ambos profesores de nuestra Casa Abierta al Tiempo, la Universidad Autónoma Metropolitana, específicamente la Unidad Azcapotzalco. La obra, como pudieron
constatar consiste en una interpretación curricular en termodinámica aplicada. Durante la elaboración de este magnífico libro, se ha mantenido un compromiso en la obtención de resultados amplios, a partir de unos cuantos conceptos primarios, para lo cual es extremadamente adecuada la termodinámica aplicada con el interés de la ingeniería, lo que consiste en emplear propiedades previamente establecidas de la materia. Este material está dirigido a estudiantes de licenciatura en ingeniería, primordialmente ambiental, eléctrica, mecánica y física. Sin embargo, puede ser utilizado por otras ingenierías en forma opcional. Este libro es una continuación del libro virtual Termodinámica y Guía para el Sistema de Aprendizaje Individual del año 2012, cuyo propósito fundamental fue analizar cómo y por qué funcionan los ciclos de potencia que utilizan únicamente la ecuación de estado para gases ideales. Termodinámica aplicada para ingenieros está conformado, como lo vimos, de 5 capítulos. El capítulo 1 trata sobre la importancia que tiene el concepto de entropía, tanto en procesos reversibles como irreversibles. En el capítulo 2 se presenta un análisis sobre una relación simple que extiende al ciclo de Carnot, el cual, dice la literatura, incluye reversibilidades por transferencia finita de calor de los depósitos de temperatura, caliente-frío, lo que corresponde a la eficiencia máxima producida. En el capítulo 3 se presenta el por qué funcionan los ciclos Rankine-Brayton, Rankine de refrigeración y adicionalmente bomba de calor. En el capítulo 4 se presentan los balances de masa, energía y entropía cuando el sistema es abierto, en régimen permanente, y finalmente, en el capítulo 5 se presentan los cambios del volumen de control cuando ocurren en un intervalo finito de tiempo. Entonces, la acumulación de masa, energía y entropía dentro del volumen de control traen consigo que los balances correspondientes cambian en el volumen de control. Les invito a adquirir esta obra de nuestra casa de libros abiertos, que entre sus múltiples propósitos, como al inicio comenté, destaca uno: el explicar por qué funcionan los ciclos Rankine, Brayton, Rankine y de refrigeración, en los cuales la sustancia de trabajo son agua y el refrigerante. Además de que ha incluido artículos educativos y de investigación en la optimización de ciclos de potencia, procurando ser una motivación para el estudiantado. Agradecemos su presencia, profesor Gerardo, y también agradecemos la presencia a la presentación de esta obra, Termodinámica aplicada para ingenieros. Muchas gracias y pues bueno, los invito a adquirir la obra. Excelente tarde.